Con usted ayer, con la comparecencia de Luisa de Peña Díaz, porque ella hizo unas aseveraciones un poco duras. Usted la va a revisar, pero muy buenas tardes. Un saludo para allá en la montaña. Usted sigue montando motor, porque usted viene rápido, se va con ese ímpetu juvenil. Él sabe a quién yo le estoy mencionando. Okay. Carolina Ramírez, usted va para una recepción. Esas recepciones, después de almuerzo, en meriendas, como que tiene que tener el café que trae ya. Para el té de la tarde o el café porque con ese de la tarde. La temperatura en 37, 38, Dios nos ampare. Eso es difícil. Muchas informaciones. Me encantó, y no sé si es ironía, que hoy anunciaron una suspensión de servicio eléctrico en algunos sectores. Ajá. Así debe ser. Sí, pero es que ya así no es hay. que hacían antes. No, porque ahora la rareza es que llegue. El aviso es, le va a llegar la energía eléctrica a partir de tal hora. Que va a llegar. Quizá yo leí mal. Puede ser. Eso puede ser. Mira, hoy se cumple un aniversario de una de las piezas oratorias más importantes en el mundo occidental. Usted va a decir, ¿qué? Una pieza oratoria importante en medio de chabacanería. Ahora, sí, en el 1963, Martin Luther King pronunció aquel discurso que se conoce como Yo tengo un sueño. Aquello es impresionante, cada vez que uno vuelve y lo lee, vuelve y lo escucha, entiende la importancia de ese llamado. Es una especie de sermón de Montesinos, sí. Siempre lo he dicho. Y en las escuelas de antes, los colegios de antes, en los ejercicios de oratoria, ese discurso pronunciado en el 1963 ha sido uno de los más escogidos por los muchachos. Claro que jóvenes. sí. Ay, pero por eso es que recientemente algunos políticos se le han sacado fragmentos exactos. Ay, no mencioné eso, Carolina. No sea imprudente. Sí, en el suelo. Ay, pero verdad que en el suelo patrio también sucedió. Claro. Ay, Dios. No, pero yo realmente estaba hablando de los países del extranjero, como dice mi papá. Y ahora, el día pasado, una muy querida amiga, que no me lee, pero nos escucha, hablaba del presidencialismo. Y yo le digo, siempre nosotros discutimos eso, porque es verdad, el presidencialismo es la espina dorsal de la democracia en la República Dominicana. Y fíjense cómo en broma o en serio nosotras titubeamos, porque sí, fue en un discurso presidencial, que no sé si era un millennial quizás, asistido por una de estas herramientas como una inteligencia artificial o algo así, que hizo decir al primer hombre de la nación, yo tengo yo por eso no pensé que usted lo iba a recordar. Pero el problema no fue solo que yo tengo un sueño, fueron otros fragmentos. Absolutamente. Traducidos al español. Sí. Literalmente, sí. Sí, porque ese discurso de Martin Luther King tiene para todos, claro, para todas. Sí, en el que hombres y mujeres de la montaña, del campo, de la ciudad, ¿usted recuerda? Y los llanos. Entonces ahí alguien dijo, yo me lo aprendí en una época. Alguien dijo, pero yo he escuchado eso en algún otro lugar. Google, ven acá. En íntegro. Sí. Solo, claro, no estaba que mis niños y las niñas negras de todo Estados Unidos tengan derecho a ser tratados como seres humanos. Sí, pero ahí le hicieron una adaptación, se llama esa. Es más, nosotros discutimos eso, de adaptaciones y de cosas así. Hay cuantas cosas y las que faltan. Sí, ¿no? Sí, faltan todavía, faltan un par de años todavía. Bueno, y sigue la competencia de hechos violentos, y hay un tema para provocar a Carolina. Y ya pienso que el discurso de Carolina, a propósito de discurso, está siendo asumido por otros medios. Por ejemplo, usted siempre ha dicho que lamenta que una erogación tan importante para perfeccionar el alma de los agentes policiales no esté dando frutos. Ayer hubo una actividad muy importante. La ministra de Interior y Policía se presentó ante parte de la élite que sostiene la gobernanza. Y ha sido, absolutamente bienvenidas sus palabras.
Ella tiene el don de la palabra, además. Claro que sí. Sabe, eso es indiscutible. Elocuente, eso es Pero a veces en el reino alguien se atreve, como el zumbido del mosquito, y alguien dice hoy en una columna muy leída que eso está perfecto, y sobre todo la ovación, y todos vamos a colaborar para que la seguridad sea una realidad en la República Dominicana, para que podemos decir, yo tengo un sueño de poder transitar por las tardes y por las noches en las calles de nuestras ciudades sin miedo a que me sustraigan el celular, a que me den una puñalada o a que me violen o me violenten, porque después dicen, no, ya tú no. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el articulista dice que hubo un vacío y una alienación del público que aplaudió esta comparecencia, y hizo la alusión a aquello del famosísimo político anti todos, que ahora es un prestigioso ministro, cuando decía, si sube, sube, y si baja, baja. Y el columpio o la montaña rusa que utilizaron para hacerle una pequeña advertencia, porque el ego con los decretos sube, le dicen, perfecto, los homicidios, los atracos han bajado, pero ha subido la actividad de los nuevos policías, eliminando ciudadanos sin nombre, sin cédula, sin apellido y con crímenes. ¿Será que acaso baja la delincuencia y suben los intercambios de disparos, o quizás tenga que ver eso con la reducción? Mire, se me ocurre hablando... porque los que están muertos ya no van a seguir delinquiendo. Aplicando muerto el perro, se acabó la rabia. Muy moderno el asunto. Entonces, ¿cuándo vamos a notar la transformación? Decíamos antes de ayer que en una ocasión una de las educadoras y redactoras del plan de transformación del alma policial en la República Dominicana dijo que se conmovió cuando en una plaza vio a un agente ayudar a una viejecilla. Entonces, ¿cuál es la evaluación? Usted que es especialista en esos menesteres. Bueno, cuando comprendamos el tema de la seguridad, porque lo primero que la estamos abordando de manera represiva, dale para abajo para que no vuelva a afectar a más nadie, claro, no el entorno. ¿Y los derechos humanos? No, bien, gracias. Ya eso, además, a los que no han sido designados de manera oportuna, satisfactoriamente en el extranjero, pues algunos están aquí debidamente colocados. Solamente me parece que es Juan María, pero a veces Juan María también tiene oportunidad de colaborar. Pero usted está haciendo una relación entre colocación y silencio. No, es que están ocupados. Que están ocupados. No, jamás. No, esas eran prácticas anteriores de otros gobernantes dominicanos también, que daban exilios dorados, se llamaba en esa ocasión. Ahora no, además esas se le daban era a los adversarios. Recuerde, lo que pasa es que ahora están ocupados haciendo sus memorias, atendiendo a algunas personalidades y esas cosas. Pero el tema es, volviendo al punto que usted me preguntaba, de por qué no se resuelve el tema, quizás es porque no lo estamos abordando de la manera más apropiada. Eso es como, por ejemplo, que le preguntáramos al doctor Clemente Terrero por el tema de los virus y las bacterias, y lo que él nos dirá, con el tratamiento de una bacteria, usted no se la puede dar para un tratamiento de un virus. Entonces aquí no sabemos todavía cómo abordar el tema de la seguridad y la prevención. Pensamos que es solamente un policía detrás de un delincuente para que no se robe una cartera o para que no mate a una doñita. Pero usted está diciendo eso aplicable a un ciudadano común y corriente que no sabe cómo abordar, porque todo el corpus pedagógico con la orientación internacional, claro que sabe hacer esa distinción. ¿Con cuál orientación internacional? Cuando yo regresé a Washington ahora en abril del presente año, uno de los reclamos fueron que desde el año 2012, cuando esta cristiana estuvo allá, no ha ido nadie de la clase civil a formarse en ese foro que tiene, no 2 plazas disponibles cada año para entrenar a los tomadores de decisión o a los asesores.
y que el único personal de la clase civil que se ha designado ha sido el que está en nuestra embajada, ya sea en la Embajada de la República Dominicana en Washington o nuestra representación ante la OEA, pero que van un par de semanas y después dicen, ay no, esto es muy trabajoso. Pero aquí refieren los asesores internacionales. ¿Usted se acuerda de Pepe Vila? Sí, Pepe Vila. Lo que pasa es que Pepe Vila estaba muy ocupado porque entre cigarros, tragos, chapeadoras y otras cosas no santas, porque esas eran las mejores, las que sí se pueden mencionar por aquí, realmente él tenía muy poco tiempo disponible. Y luego también nos enteramos que Pepe Vila lo único que había hecho era haber escrito un libro de poesía, porque ni siquiera poemas, o sea, poesía de esa, las mediecitas me aprietan, no confía, los zapatos me dan calor, no confía así lo que dicen, en todo este trabajo. Claro que sí, el trabajo dignifica al hombre y a la mujer. Claro que sí, que hay que confiar en el trabajo. Ahora, que vaya a dar resultados, eso no, claro que no. De hecho, el presidente lo dijo. El presidente dijo... Hay que tener paciencia. Y además de que hay que tener paciencia, el presidente dijo, pero es imposible prever que una persona pueda tener una conducta violenta al grado de que vaya a agredir a sus hijos y agredirse él mismo. O sea, es imposible hacer eso. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan a las que tenemos ya que acostumbrarnos. O que alguien en un edificio... Son cosas del amor, como dice la balada. Sí, son cosas del amor. Como una persona en un edificio de clase media o media alta, o clase alta incluso. ¿Quién va a prever que va a ir afectando, atacando a sus vecinos? No, eso no es reforma. Mire, no sé si existe la estadística para determinar el tiempo de pertenencia a la Policía Nacional de los agentes que participan en los intercambios de disparos. Espérese. Cuando nos lo preguntan, yo también reflexiono. Quizás no tenga que ver tanto con los agentes como quienes ordenan aplicar el método, que ha sido un método legendario aquí en la República Dominicana. Mátalos y resolvemos después. Pero que no creo que quienes participen en eso sean los muchachos recién graduados de la academia o de la escuela de entrenamiento. Normalmente eso no pasa con esos muchachos. Casi siempre la gente que se ve involucrada en esas situaciones, sí, normalmente tiene otro tipo de entrenamiento y a veces otro tipo de vinculaciones también. Bueno, recuerde que porque como eso no se investiga tanto, usted sabe. El director de la policía dijo, bueno, nosotros no vamos a dejar que maten a nuestros agentes. Y eso levanta el ánimo. Claro, sí. ¿Cuánta protección? Venga acá, ¿él no se le cumple un tiempo ahora? El actual, sí, ajá, le queda 1 o 2 meses. Tal vez por eso que están sonando más este tema. Es muy probable que sea por eso que le estén contando la cantidad de muertos por intercambios de disparo, porque ya está concluyendo su periodo. Usted mencionó antes de ayer según la norma. Edward. Sí, entonces, sí, porque estos son desde Edward para acá, es que esa estadística. Pero se tenía mucha esperanza con el general Edward. Sí, pero entonces, bueno, de hecho el presidente lo ha dicho, que quizás la no tener tanta veteranía como ahora en la gestión de la cosa pública hizo que tomaran la decisión de separar de sus funciones a la esperanza más cercana que tenían de reforma de la policía, porque a partir de ahí no hemos dado pie con bola. Pero muy joven, a él lo separaron muy joven. Después que usted es director de la policía, ¿cuál es su destino laboral? ¿Irse para su casa? No, asesor del presidente en asuntos de la Policía Nacional, igual que los ministros que pasan a ser asesores. No, pero ¿qué dice la ley? Después que usted llega a la dirección, ya usted acabó su vida. Acabó su vida. Pasa a la honrosa condición de retiro. Pero no es deliberante, ni lo consulta, ni nada de eso. En República Dominicana normalmente no. Pero el mismo Eduardo Sánchez, durante mucho tiempo, no sé si actualmente lo es, fue asesor del presidente en asuntos de policía y de seguridad. De hecho, en algún momento se pensaba que posiblemente él incluso pudiera ser
el comisionado de la reforma policial, pero se decidió seguir por el estilo de una figura internacional y por suerte ahora tenemos a alguien que sí sabe de policía. El problema es que quizás no esté tan enterado de la policía dominicana, entonces a veces le juegan cucaramácara, usted sabe, y él sí, él instruye una cosa, sugiere una cosa y por otro lado le hacen otra, y entonces él dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Sí, es así. Pero mire, no solo en la policía, y lo hemos conversado con personas que han servido, han tenido función pública en ministerios, en direcciones, en organismos autónomos, que siempre decimos que no se debe desperdiciar su experiencia y su capacidad. ¿La de quién? La de las personas que han servido en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en los órganos autónomos. No. Pero después que salen son desechos. No, que esos técnicos interrumpen, además opinan mucho, atentos de que porque saben y porque tienen experiencia y porque tienen muchos años ahí. Entonces la gente nueva que viene con ideas frescas, que no sabe lo que está haciendo, pero que está entusiasmado, esta gente lo que le sirve es de estorbo. Usted sabe la cantidad de generales en la Policía Nacional que tenemos incluso en servicio activo que no tienen funciones, o de coroneles. La cantidad de coroneles, no teniente coronel, no, coronel full, como le dicen ellos, con su cangrejito completo, que no tienen ni siquiera función. No, porque es que ese es muy formado, es muy académico, o tiene una formación, de otros ministros, desempeñó una muy buena función en tal gestión. Entonces, no, además opina demasiado. Y lo primero que dice, eso no, pero que ya eso nosotros lo hicimos hace 10 años. Eso no, pero que mira, ya eso se hizo hace 6 años. Esa gente lo que está interrumpiendo ahí y estorbando. Usted sabe otra de las ficciones. Yo creo que aquí va a tener que convocar para reformar la Constitución, para sacar algunos aspectos, algunos licios, se dice. Hay gente que estaría feliz de una convocatoria para la reforma, por ejemplo, de la Constitución. Siempre nos crecimos creyendo en la apoliticidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eso era antes, ya eso lo cambiaron. Usted va a tener que actualizarse. Yo le digo que sea una cuentecita de TikTok para que entonces hay un episodio histórico para mi generación dolorosísimo, y está en la historia, que fue en el año 1974, cuando hubo un escándalo nacional e internacional porque los miembros de las Fuerzas Armadas tenían en las bayonetas una pañoleta roja. Ajá. Y no había guerra, era haciendo campaña subliminal. Claro, por el Partido Colorado. Mire, dijimos Colorado, ¿no? Sí. Y eso provocó, de verdad, eso es un dato real, histórico, a ojos vistas. Sí. Yo recuerdo esos jeeps, no eran jipetas, eran jeeps, marca jeeps, claro, con todos esos militares, con sus bayonetas y pañoletas rojas. Aquello fue cambiando. Recordemos que uno de los primeros decretos del presidente Antonio Guzmán fue desmontar la estructura militar. Después eso fue, tenemos un signo, un poco fantasía, porque usted recuerda un ministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos del PRD, que fue un eminente general, ministro de Fuerzas Armadas, de Policía. Sí, claro. Y demás. Eso está en la historia. Entonces tú dijiste, y después el líder de una organización. Exacto, entonces claro, eso está ahí. Pero poco a poco ese símbolo del poder de facto fue desapareciendo, y ya tú no veías a esos militares detrás de los presidentes. ¿Cómo que no? En esa época, después del doctor Balaguer, eso fue morigerándose. Don Antonio tenía algunos, después don Salvador siempre estaba con Cuervo Gómez, pero eso se iba cambiando. Y la narrativa de que los militares, si llegaba ahí a gobernar, quien sea, no voy a decir nombre, tenían que respaldar, porque ellos, vino toda la discusión sobre el voto para militares y policías, y lo que se decía imposible, porque imagínate, si ellos votan, la orden que da un coronel, la familia entera, hasta los ahijados. Pero he notado, primero, un descubrimiento. Nunca pensé que una persona con la formación del primer mandatario tenía como esa
esa simpatía por el uniforme. Recuerda que a él se vistió. Le hicieron una chamarra, sí, claro. Bueno, el jefe de la fuerza, el comandante en jefe. Sí, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Oiga los dice términos. La Constitución. Entonces, porque esto sigue, esta reflexión sigue. Entonces, después yo pensé, por la generación a la que pertenece el honorable señor presidente, que quizás él jugaba con los soldaditos. Claro. Y con los G.I. Joe. Sí, de los verdes. Y siempre, claro. Sí, tú sabes que en todo corazón dominicano hay un guardia atravesado. Guardia. Eso es así. Sí. Pero esa imagen del presidente vestido con chamarra es inolvidable. Pero he notado, a lo Fidel Castro. Sí, así. Y a hermoso, alto. Claro. Entonces, a partir de ese momento y de todas las transformaciones que ha hecho en cuarteles, entonces eso usted lo sabe, eso es innegable. Sí. Hasta aviones estamos construyendo ya. Noto que hay una afinidad de los altos mandos, de los alistados, de los conscriptos, con el poder civil. Y tú aplauden, antes no aplaudían, igual que los miembros del Poder Judicial. Sí. Entonces ahí uno se da cuenta, Carolina, cómo va transformándose el mundo y uno adentro. Pero yo he visto generales aplaudiendo al presidente y dije, esto antes no ocurría, quizás es transparencia. Y yo he visto incluso políticos o funcionarios ir a dar discursos con arenga política en recintos militares, o sea, que todavía es una... Sí, pero que así, y nunca como ahora había pasado tal y tal cosa. Y hay que agradecer las camas, los catres, los zapatos. Sí, pero tal cual. Incluso a veces hasta se sorprenden que la gente no, porque todavía ellos aplauden una que otra vez, pero tampoco así como con tanta algarabía. El tema es esa línea tan delgada, sobre todo del poder civil hacia los militares, porque quien tiene que respetar esa línea, tanto la tiene que respetar el militar como la tiene que respetar el civil. Y no puede estar haciendo arengas políticas en espacios militares. Y mire, que yo soy partidaria del voto militar, igual como votan los jueces, igual como votan los fiscales, igual como votan otras profesiones. Ahora, una cosa es el derecho constitucional al sufragio, a ese momento en el que usted entra a una boleta en una urna, y otra cosa es el proselitismo político, que es a lo que nos estamos refiriendo aquí, el proselitismo partidario. Y de hecho, ahora se hace con el menor desparpajo. O sea, la gente sabe y dice, no, con mi familia cuenten con 20, cuenten con 25, cuenten con 50, cuenten con 300. Y yo sé de amigos, incluso en servicio activo, que en algún momento se han puesto una gorra y unos lentes oscuros y se han ido para su caravana, no dando servicio de seguridad. Que en la mayoría de los casos sí corresponde. O sea, todas esas figuras, funcionarios de alto nivel, el presidente de la República, el del Senado, pues cuando van a esas actividades, su personal de seguridad, que normalmente es militar o policial, pues por supuesto que tiene que acompañarlo por su seguridad, su protección. Y eso no significa que esas personas anden haciendo proselitismo político. Ahora, yo sé de gente que sí, que hace su proselitismo a la clara. Entonces, podemos decir que hay militares con el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Danilo Medina y el actual presidente de Septiembre. Y eso, y deberá haber siempre, porque es normal. Si usted llega a dirigir los destinos de la Junta de Vecinos de su comunidad, usted siempre va a tener su personal que le asesore o le apoye con relación al tema policial o militar. Es normal, y todo el mundo sabe quiénes eran los de Leonel o quiénes eran los militares que estuvieron más cerca de fulano, aunque ahora hay algunos como que se han cambiado de sitio, pues uno no sabe. Pero bueno, el tema es que es normal que usted incluso tenga simpatía o tenga agradecimiento porque, bueno, ese presidente te permitió ir a formarte en donde sea, no sé, Inglaterra, en Estados Unidos, en Taiwán cuando iban o en China. Eso está bien,
y hay personas que empezaron a prestar servicio en la escolta de un mandatario desde que eran, qué sé yo, tenientes, capitanes, y hoy son coroneles y siguen ahí. O sea, toda su vida ha sido el área de protección a dignatarios, lo que me parece muy bien. Y esa persona, por supuesto, que sería muy raro que se vaya para una persona con otra persona de otro partido. Ahora, de ahí a que se irrespete haciendo proselitismo, como lo hemos visto con el Poder Judicial, que es una tristeza. Usted ha visto, los jueces y los fiscales ahora hablan en Twitter y dan, Dios mío, o sea, y pronunciamientos. Culpa de los apóstoles de la ética, yo digo. Sí, eso se lo voy a explicar. Una cosa dice rarísima. Fariñas que tenemos que hacer una pausa y tenemos un tema muy, muy importante. Ya Yerisie admite o nos ratifica que él es dueño de una parte del territorio. Y le dice, ustedes ahora muévanse. Ya le vamos a dar chance para que regresen. Vengan, y ya no se está poniendo el pasamontaña. Eso significa que ya está apoyado. O está apoyado o ya está entregado. Regresamos de inmediato.